que tengo la vista. Vale, pues ahora la primera charla, que es de Selena Aranda, una charla titulada Correlaciones genotipo-fenotipo e identificación de genes moduladores en el déficit de SYNGAP1. ¿Vale? Selena es del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. Así que esta es online, así que Online. entiendo que se conectará o estará conectada ya, ¿verdad, Tony? Sí, un segundito. Eh, bueno, pues hoy yo os voy a presentar este estudio de aquí, que nace de una colaboración entre la Universidad de Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu y el Instituto Sant Pau. Y en este estudio lo que queríamos hacer era asociar genética y características clínicas en pacientes con encefalopatía relacionada con SYNGAP1. ¿Pasa? Este es el guión que voy a seguir. Al principio haré una breve introducción para hablaros de qué es la genética, qué es el ADN y qué papel tiene SYNGAP1 en nuestro cerebro. Posteriormente describiré el grupo de pacientes que nos facilitó datos, objetivos, resultados y conclusiones del estudio y, en último lugar, futuras perspectivas, porque bueno, ya veréis que los resultados son prometedores, pero que todavía hay interrogantes por resolver. ¿Hasta? Entonces, bueno, empecemos hablando de que todavía no pase. ¿De qué es el ADN? El ADN se tiene que ver como si fuera un libro de instrucciones. Un libro de instrucciones que le va a decir a nuestro cuerpo cómo tiene que funcionar. De hecho, cualquier proceso biológico en el que penséis va a tener siempre un componente genético. A veces son procesos aparentemente más sencillos, como podría ser pues, mantener nuestra presión arterial o cómo digerimos los alimentos, y otras veces son procesos más complejos, como puede ser la manera en la que aprendemos o cómo nos comportamos. Todo esto va a estar condicionado por nuestra genética. Pero tuviéramos que definir el ADN desde el punto de vista estructural, este ADN no dejaría de ser una molécula, y ahora sí que puedes pasar, que está comprendida en el núcleo de nuestras células. ¿Vale? Aquí tenemos las células, el núcleo es una zona especializada que se encuentra en el centro, y en concreto nuestro ADN está compactado en unas estructuras que veis ahí en color carne, que son los cromosomas. Tenemos 46 cromosomas como especie humana, ¿pasa? 23 provienen de la madre y 23 provienen del padre. Y este es un concepto al que volveremos más adelante, pero ahora es importante que sepáis que si descompactáramos estos cromosomas, estas moléculas, lo que tendríamos, ¿pasa? Es la característica doble hélice de ADN que veis en esta parte de abajo de la imagen. Esta doble hélice no deja de ser una sucesión de 4 moléculas, que son 4 letras, A, C, G, C, que en ciencia llamamos nucleótidos. Pasa. ¿Verdad? Vale. Y para que os hagáis una idea de las dimensiones de las que estamos hablando, en cada núcleo de cada célula de nuestro cuerpo tenemos un total, pasa, de 3.300 millones de nucleótidos, 3.300 millones de letras. Y estas letras están formando frases que son nuestros genes. Tenemos un total de 27.000 frases o 27.000 genes que le van a decir a nuestro cuerpo cómo tiene que funcionar. ¿Vale? Y esto equivaldría, ¿pasa? Equivaldría a todas las letras o todas las frases que están comprendidas en 500 libros de unas 200 o 300 páginas cada uno, y que se leerían de la siguiente manera. ¿Puedes pasar? ¿Pasas? Se leerían de esta manera. ¿Vale? Estas letras o estos nucleótidos están formando frases o genes que van a decir cómo funciona nuestro cuerpo. Y solo con que una de estas letras esté intercambiada, las instrucciones que vamos a recibir ya no son las esperadas y podríamos tener comportamientos anómalos. Y este cambio de letra es lo que en genética denominamos mutación. ¿Puedes pasar? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De un cambio de letra. Y ahora puedes volver a pasar. Vale.
ahora volvemos aquí. Antes os he dicho que volveríamos a hablar de los cromosomas. ¿Pasa? Tenemos 46 cromosomas, 23 que vienen de la madre y 23 que vienen del padre, de manera de que si los posicionáramos uno detrás de otro, lo que tendríamos es esta imagen. ¿Puedes pasar? Esta imagen en genética la llamamos cariotipo. Son todos los cromosomas que tenemos uno detrás de otro y veis que están agrupados en pares. Esto es así porque la información genética que tenemos está por duplicado. Para cada cromosoma, para cada par de cromosoma, uno proviene de la madre y otro proviene del padre. Y en concreto, el protagonista de hoy, Singapur, se encuentra en el cromosoma 6. Puedes pasar. Aquí, ¿vale? He puesto dos flechas para indicar que tenemos dos copias de Singapur, una que nos viene del padre y una que nos viene de la madre. Y solo con que una de estas esté mutada, tenemos lo que llamamos encefalopatía relacionada con SINGAP1. Y ahora en la segunda parte de la introducción vamos a entender un poquito por qué. Puedes pasar de imagen, por favor. Ahora puedes volver a pasar. Para entender por qué desarrollamos encefalopatía relacionada con SINGAP1, tenemos que entender que nuestro cerebro es un órgano que tiene un desarrollo muy complejo, como vemos en la parte de arriba, un órgano que empieza a desarrollarse ya desde el embrión, continúa en el desarrollo fetal y que no acaba con el nacimiento, sino que sigue en la etapa postnatal hasta llegar a un cerebro adulto ya maduro. Y esto es posible gracias a una expansión celular que hay ya desde la etapa embrionaria, como veis en la parte de abajo de la imagen, la parte de la izquierda, veis que tenemos un tipo celular al principio, pero este tipo celular va a ir diferenciándose y dando lugar a poblaciones más especializadas y más diversas de células hasta llegar a la complejidad que encontramos en el cerebro adulto. Y en concreto, hoy hablaremos de un tipo celular que es este de aquí. ¿Puedes pasar? Es este, que son las neuronas excitatorias, que nos interesan porque es aquí donde encontramos a SINGAP1. Entonces, si pudiéramos ver a simple vista cómo están organizadas las neuronas excitatorias de nuestro cerebro, veríamos una imagen como la siguiente. Si puedes pasar. Esta de aquí, ¿vale? Veríamos que las neuronas excitatorias están colocadas unas detrás de otras para transmitirse información. De manera que la primera neurona recibe una señal ambiental. ¿Puedes pasar? Una señal ambiental que vamos a recibir a través de nuestros sentidos, ya sea la vista, el olfato, el oído, etc. Y esta señal se va a ir propagando de la primera neurona a la segunda, a la tercera y así sucesivamente hasta que la última neurona va a desencadenar un comportamiento determinado. Puedes pasar. Vale. Y aquí, bueno, parece una transmisión de la información bastante sencilla, pero si miramos más de cerca, puedes pasar dos veces. Si miramos más de cerca, vemos como las neuronas tienen una manera de comunicarse bastante compleja, ¿vale? Como vemos aquí ampliando la imagen. Y aquí quizá lo que primero llama la atención es que estas neuronas no se están tocando, o sea, la comunicación que tienen no es algo físico, sino que se lleva a cabo a través de unas moléculas que son los neurotransmisores, que están representadas como círculos rojos en la imagen. Estos neurotransmisores se tienen que ver como si fueran pelotas que va a enviar la neurona que tiene el señal y que tiene que enviárselo a la siguiente, va a lanzar estas pelotas y la neurona que está encargada de recibir esta señal, que en este ejemplo sería el azul, la va a recibir con unas moléculas que tenemos en la superficie, que son, aquí las tenéis en verde y en morado, que sería como si fueran cestas que van a recibir estas pelotas. Vale.
Y para que este lanzamiento de pelotas tenga lugar en la manera que tendría que tenerlo, hay muchos jugadores que van a estar implicados. Y como posiblemente ya os habéis dado cuenta, uno de ellos, puedes pasar, es ThinkUp 1. ThinkUp 1 está aquí y ya veis que aparece varias veces porque está realizando varias funciones. Puedes pasar. En primer lugar, vemos como SingApp 1, sí, así. SingApp 1 está muy cerca, se posiciona muy cerca de estas cestas de las que os he hablado, porque para ejercer su función lo primero que tiene que hacer es posicionarse en un lugar correcto. Además, veis por la parte de la izquierda de la imagen que está implicada en un proceso muy complejo que como último término tiene la función de controlar el número de cestas que hay en la neurona que va a recibir las pelotas, ¿vale? Porque tenemos que tener cestas, pero tampoco es bueno tenerlas en exceso. Y SingApp 1 va a controlar este número. ¿Puedes pasar? Y puedes pasar otra vez también. Además, por la parte de la izquierda de la imagen, vemos cómo SingApp 1 va a interactuar con otras proteínas que tienen otras funciones y que, bueno, no son relevantes para la explicación de hoy. Y quizá os estéis preguntando cómo es posible que una proteína como SingApp 1 pueda hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y esto es porque aunque en la imagen esté representado como un óvalo simple, en realidad SingApp 1 tiene una estructura compleja con unas regiones especializadas en hacer cada una de estas funciones que denominamos dominios proteicos. Puedes pasar. Vale, aquí en la imagen de la izquierda os he puesto una representación esquemática de SingApp 1 con los 4 dominios proteicos que tiene, representados en diferentes colores, y veis como cada uno de ellos está implicado en las funciones que os acabo de enumerar. Entonces, la información clave con las que os tenéis que quedar de esta introducción es que nuestro ADN va a decirle a cada uno de estos dominios cómo tiene que funcionar para que así lo haga SingApp 1, para que la transmisión entre neuronas sea correcta y en último término nuestro cerebro funcione correctamente. Y lo que queríamos averiguar en este estudio era por qué en pacientes con encefalopatía relacionada con SingApp 1 esto no era así. Entonces, para ello, lo primero que teníamos que hacer, puedes pasar de diapositiva, era reclutar pacientes. En concreto, puedes pasar, reclutamos a 44 pacientes que provenían de diferentes hospitales, 21 de ellos eran chicas, 23 eran chicos, con edades comprendidas entre 1 y 18 años. Y a cada uno de ellos, lo primero que hicimos, puedes pasar, es hacer una entrevista clínica para recoger datos referentes a la discapacidad intelectual, problemas motores, retraso en el lenguaje, trastornos del comportamiento, rasgos autistas, epilepsia y trastornos del sueño. Y en segundo lugar, puedes pasar, recogimos datos genéticos. Los datos genéticos se recogen primero a través de una muestra biológica, que normalmente es sangre, pero podría ser cualquier otra, por ejemplo saliva. Y después lo que hacemos es una secuenciación del ADN. Una secuenciación del ADN, si volvemos al símil de que los genes son frases, la secuenciación sería leer estas frases. Y le hicimos para averiguar qué mutaciones tenía SingApp 1, es decir, qué letras eran diferentes en pacientes con SingApp 1. Vale, pues una vez teníamos los datos, los analizamos y desde el punto de vista clínico vimos lo siguiente. Puedes pasar. A ver, vimos esto de aquí. En este gráfico veis el porcentaje de pacientes que presentaba cada una de las características clínicas para las cuales recogimos datos. Entonces vemos como el 100% de los pacientes tiene discapacidad intelectual, está representada en azul, y retraso en el lenguaje, representado en morado, que la gran mayoría tiene trastornos del comportamiento y rasgos autistas en verde y rojo, y que además en un porcentaje muy elevado también presentaban problemas motores en naranja, epilepsia en amarillo y trastornos del sueño en
en marrón. Vale, además, estáis viendo un gradiente de colores, esto es para indicar la severidad de los síntomas de cada uno de los pacientes, ¿vale? Los pacientes que tenían síntomas más leves están representados con colores más tenues en la parte de abajo y la parte de arriba con colores más intensos indican mayor severidad. Esto desde el punto de vista clínico, pero vamos a ver qué pasaba desde el punto de vista genético. Puedes pasar. Otra vez. Ahí es. Aquí tenemos una representación esquemática de nuevo de, de los dominios de SYNGAP1 y estos iconos que he colocado encima corresponden a las mutaciones que encontramos en los pacientes. Importante, encontramos una mutación por cada paciente, pero aquí represento la de todos los pacientes en general. Y así a simple vista vemos como la mayoría de mutaciones caían en los dominios proteicos de los que se ha hablado anteriormente, aunque no exclusivamente, pero sí en su mayoría. Y además, también importante señalar que hay dos grandes grupos de mutaciones. Unas están representadas en azul y otras representadas en rojo, que tienen implicaciones diferentes, pero que en cualquier caso van a afectar a la secuencia de SYNGAP1. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar otra vez? Aquí, vale. El primer grupo de mutaciones, que son las mutaciones azules, son las mutaciones con cambio de sentido. Entonces, estas mutaciones tienen el resultado que vemos en la imagen. Si un paciente tiene una mutación con cambio de sentido, es decir, una mutación azul, justo al inicio del dominio naranja, lo que tendríamos es que esta proteína tiene una ligera modificación justo en este punto. ¿Vale? Esto volviendo al símil de que los genes son oraciones, son frases, esto equivaldría a tener una frase con una falta de ortografía. Vale, ahora sí vamos al segundo grupo de mutaciones, puedes pasar, que son las mutaciones rojas con pérdida de función. Lo que tendríamos es que si un paciente tiene una mutación en este mismo lugar, la proteína resultante va a ser una proteína truncada, una proteína a la que le falta una parte. Esto sí, volviendo al símil de que los genes son frases, en esta frase tendríamos que faltaría o el sujeto o el predicado. Bien, pero ahora vamos a complicar un poquito más la cosa porque estas mutaciones se pueden clasificar también de otra manera. Esta de aquí, muy bien, ¿vale? Que he representado con dos tipos de iconos, una con un rectángulo todo gris y otro medio gris, medio blanco. Estas mutaciones van a tener consecuencias diferentes en la cantidad de SYNGAP1. Puedes pasar. La cantidad de SYNGAP1. De manera que la primera mutación correspondería a pacientes que tienen el 100% de SYNGAP1 y la segunda, ¿puedes pasar? Eso. Correspondería a pacientes que tienen el 50% de la proteína, el 50% de SYNGAP1. Y aquí un inciso, o sea, yo en la imagen he puesto la proteína en la forma canónica, en la forma estándar, pero al ser pacientes tendrían el 100% de SYNGAP1 o el 50% siempre en su forma mutada, ¿de acuerdo? Vale, pues con todos estos datos nosotros nos propusimos 3 objetivos, ¿puedes pasar? El primero de ellos era estudiar si la posición de la mutación, ¿puedes pasar? Es decir, que si la mutación caía en un dominio u otro explicaba la severidad de los síntomas de los pacientes. En segundo lugar, queríamos saber si... ¿Puedes pasar? Exacto. Si las mutaciones que afectan a la secuencia de SYNGAP1, es decir, las azules o las rojas, también explicaba la severidad de los síntomas de los pacientes, o si eran las mutaciones que afectaban a la cantidad de SYNGAP1 la que explicaba esta clínica. Y esto es lo que vimos. Pasar. Tendíamos a la posición de la mutación, observamos que pacientes que tenían mutaciones en el primer dominio, ¿puedes pasar? Eran aquellos pacientes que presentaban menos trastornos del sueño, menos retraso en el lenguaje y menos severidad global. ¿Y esto cómo se puede explicar? Si recordáis, si puedes pasar, antes os he explicado que cada dominio tenía una función
una función específica de SYNGAP1. Y este dominio, el dominio pH, se encargaba de posicionar a SYNGAP1 en el lugar correcto. De manera que pensamos que para esta clínica, aunque SYNGAP1 no esté posicionada en el lugar correcto, puede seguir ejerciendo otras funciones que serían más relevantes en el caso de trastornos del sueño, retraso del lenguaje y severidad global, y que por eso estos pacientes tienen una clínica más leve. ¿Puedes pasar de diapositiva? El segundo objetivo era estudiar la clínica según las mutaciones que afectan a la secuencia de SYNGAP1, es decir, estos dos tipos de mutaciones. Y lo que vimos es que las mutaciones con pérdida de función, puedes pasar, eran características de los pacientes que presentaban más epilepsia. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, fijaos ahora en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Que cuando tenemos una mutación con pérdida de función, lo que perdemos de la proteína es siempre la parte final, la parte que está implicada, entre otras cosas, en controlar el número de cestas que va a tener la neurona que va a recibir la señal. Entonces, lo que pensamos que es que en pacientes que tienen este tipo de mutaciones no tienen los dominios que van a estar implicados en controlar este número de cestas, entonces el número de cestas aumenta, puedes pasar. Aquí, bueno, flecha para indicar que el número aumenta, reciben más señal y entonces se dan las convulsiones típicas de la epilepsia. ¿Puedes pasar? Vale, y en tercer lugar, cuando estudiamos las mutaciones que afectan a la cantidad de SYNGAP1, es decir, estas de aquí, lo que observamos es que los pacientes que tenían el 100% de SYNGAP1 eran los pacientes que presentaban más rasgos autistas. Y bueno, este resultado es un resultado que nos sorprendió porque, bueno, parece paradójico, pero resulta que el cuerpo va a tolerar antes el no tener SYNGAP1 que el tener el 100% de SYNGAP1, pero en su forma mutada. ¿Vale? Sin embargo, puedes pasar, esto es algo que todavía no sabemos explicar desde el punto de vista molecular. Entonces, si recapitulamos, puedes pasar. Vale, si recapitulamos, vemos por una parte que la posición de la mutación va a influir en la severidad total, en el retraso del lenguaje y en los trastornos del sueño. Por otra parte, puedes pasar. La secuencia de SYNGAP1, es decir, tener mutaciones azules o rojas, va a influenciar sobre la severidad de la epilepsia. Y en tercer lugar, que la cantidad de SYNGAP1 va a influenciar en los rasgos autistas. De manera que, bueno, en general estamos satisfechos con este estudio porque hemos podido hacer varias asociaciones genotipo-clínica, aunque sí que es verdad que aquí nos faltan por explicar algunas características clínicas que son la discapacidad intelectual, los problemas motores y los trastornos del comportamiento, para los que todavía no hemos encontrado una explicación genética. Entonces, bueno, queremos seguir investigando, por supuesto, y ahora puedes pasar. Y algunas de las perspectivas futuras que tenemos en mente es corroborar que las vías moleculares que os acabo de explicar son precisamente las que están detrás de la sintomatología a las que las hemos asociado. Y si no es así, puedes pasar, estudiar posibles vías moleculares en otros tipos celulares. ¿Puedes pasar? Porque yo antes os he dicho que nos íbamos a centrar en este tipo de células, que son las neuronas excitatorias, porque era aquí donde se encontraba SYNGAP1. Y esto es cierto, y además se sabe bastante bien la función que ejerce SYNGAP1 en estas neuronas, pero puedes pasar, estudios recientes han demostrado que SYNGAP1 también se encuentra en otros tipos celulares, entonces es posible que ejerza su papel patogénico a través de ellos, algo que todavía tenemos que estudiar. ¿Puedes pasar? Otra cosa que queremos hacer y que es muy común en ciencia es replicar los resultados en otros grupos de pacientes. Esto se hace para saber que podemos extrapolar estos resultados de este grupo de pacientes a otros y que los resultados que tenemos son reales, tienen una base biológica y que no son producto del azar. Y por último,
lo que queremos hacer, y además es algo que ya estamos trabajando en ello, es estudiar el posible efecto que están teniendo mutaciones en otros genes. ¿Vale? Antes os he presentado la figura de la comunicación entre neuronas y ya habéis visto que hay muchas otras proteínas, no solo SINGAP1 la que está jugando un papel, y por tanto es posible que si otras estén mutadas también tengan una influencia en la sintomatología de los pacientes. ¿Y puedes pasar? Mm. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo y a todas las instituciones involucradas. Sabéis que son muchas y sobre todo pues gracias a las familias y a los pacientes. Y si tenéis alguna duda, pues yo encantada de resolverla, intentar resolverla. Gracias por la presentación, por el estudio, sobre todo por explicarlo con un lenguaje tan fácil de entender, ¿no? Y tan visual para las familias. Yo creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas como mucho. No sé si había alguna del chat de Zoom, ¿no? No, no Vale. ha escrito nadie todavía. ¿Aquí alguna presencial? Aquí nos ha surgido alguna duda, Selena. Los 44 pacientes que mencionabas, ¿de dónde son? Pues mira, me vais a perdonar, pero esta pregunta seguro que os la podéis resolver mejor alguno de los presentes allí. Paco, pásale Juliana, el micro a seguramente. Juliana, porfa. Sí. Son en el registro nuestro. ¿Es el nuestro? Sí. Vale, vale. Sí, sí, Perfecto. todos. Es que nos entraba Ah, la duda. vale. Son Vale. nosotros. Vale, Los vale. Pero como 44. hablábamos, como comentaba lo de la muestra de sangre, nos ha surgido la duda, digo, pues... No, es a título de cómo se extrae el del ADN, ¿no? Pero el Fenomenal. diagnóstico por los médicos que enviaron son nosotros. Los Vale, 44 somos. Fenomenal. Pues no sé, ¿tenéis alguna duda? Sí, por ahí. Paco. Hola, me ha sorprendido lo que has dicho del 100%, estas mutaciones que afectan al 100%, o sea, los pacientes que tienen el 100% de SYNGAP, pero está el 100% mutado, porque normalmente SYNGAP se asociaba, o las mutaciones en SYNGAP se asociaban a mutaciones de novo que pasaban solo en un alelo. En estos casos concretos que comentabas, que serían mutaciones recesivas que ya estaban en los progenitores, o son dos mutaciones de novo que han pasado a la vez, cosa que sería como muy, muy extraña, ¿no? Te hago spoiler, no es padre de la asociación, ¿eh? Es científico, técnico. Vale, pues bueno, resolviendo tu pregunta, por querer simplificar, no lo he dicho del todo correcto. En verdad, el tener, bueno, o sea, empiezo explicando el 50%, o sea, los pacientes que tienen el 50% de SINGAP1 es porque la copia de SINGAP1 que le viene de uno de los progenitores está mutada y hace que esta mutación no tenga el 50% de SINGAP1 porque es la parte que le viene de un progenitor. ¿Vale? En cambio, los pacientes que tendrían SINGAP1 el 100% de la cantidad tendrían el 50% bien, digamos, la forma que esperamos, porque le viene de un progenitor que no tiene la forma de SINGAP1 mutada, y el otro 50% de SINGAP1 que se está expresando sería el mutado porque viene del otro progenitor del cual ha heredado la mutación. Teníamos una pregunta, bueno, lo estáis viendo creo que aquí en el chat de Marcos Mengual. Marcos son padres españoles que viven en Alemania. Yo creo, Marcos, si no me equivoco, que es justo la pregunta que tenías tú también, ¿no? Si no era esa, porfa, escribirlo en el chat, pero creo que era la misma. Sí, ya se lo he comentado Sí. yo además Vale. a través del chat, que es justo Vale, lo exacto, mismo vale. que habéis planteado ahora. Vale, Gracias. vale. Pues genial, gracias. Pues, ¿alguna duda más o pasamos a la siguiente charla? Una última corta. ¿Sabemos en qué momento se produce la mutación y el por qué? El por qué no, pero bueno, sabemos que se produce durante el desarrollo embrionario fetal. Por eso el diagnóstico es tan temprano. Pero el por qué, pues todavía no. Ok, gracias. Pues, Selena, muchísimas gracias, de verdad. Un placer haber contado con tu charla y
Y el año que viene esperamos verte otra vez por aquí, ¿vale? Hola. Muchas gracias. Gracias.